Ser podcast. Episodio 68. La hora de la justicia. Hola a todas las que estáis al otro lado. Hola, Antonio. Muy buenas a todos. La actualidad de las últimas semanas nos ha hecho que nos fijemos en los tribunales cuando nos ponemos a preparar los contenidos de este podcast. Hace unas semanas conocimos la sentencia por el asesinato de Samuel Luiz. Pocos días después conocíamos que Saúl Castro, el presidente de No es Terapia, presentaba un informe ante el Ministerio de Igualdad por la práctica de terapias de conversión en varias diócesis españolas. Y a ello tenemos que sumarle el ya desgraciadamente famoso cartel de una discoteca de Torremolinos en el que se advertía de que no se admitiría la presencia de maricones. Y como guinda tenemos una vez más a los abogados cristianos denunciando una obra artística, en este caso un cartel para las fiestas de San Sebastián en Palma de Mallorca, porque les parece que hay imágenes que atentan contra la religión, como de costumbre, claro. Me resuena, Antonio, me resulta difícil hacer cordón sanitario a los maricones precisamente en Torremolinos, pero bueno, veremos a ver cómo lo consiguen. Vamos al capítulo. Sí, creo que ya hay quien ha reaccionado y que evidentemente esto no se va a producir. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Va a empezar hablando Fran. Fran tiene 30 años, acaba de hacer, ¿sí? Él es de España. Efectivamente, ellos van a corroborar que Dios no comete errores y van a poner de manifiesto las mentiras de la ideología de género. Sentí la misericordia del Señor, que no me juzgó, no me dijo, ¿qué has hecho con tu vida? Maricón, tal, no sé qué. El Señor me abrazó, que yo quedé en éxtasis. Yo dije, este es el amor que he estado buscando siempre, que he estado buscándolo desordenadamente en hombres y nunca me han saciado, nunca me han dado esto. Si esto que acabamos de escuchar no fuera tan grave, podría parecer incluso hasta divertido. No es una película sobre un exorcismo en los años 30 del siglo pasado. Es un vídeo colgado en YouTube por un sacerdote, concretamente el párroco de la iglesia de Santa María Magdalena de Cienpozuelos, en Madrid. Pero no estamos hablando de una anécdota, de algo excepcional. No es Terapia, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, presentó el pasado 30 de diciembre un informe ante el Ministerio de Igualdad en el que se detallaba la realización de al menos 13 actos como este en 7 diócesis y archidiócesis españolas. A Saúl Castro, ya lo conocéis, es el presidente de No es Terapia. ¿Qué tal, Saúl? Otra vez por aquí. Total, muy bien. Encantado de venir siempre. Oye, podría parecer una parodia, pero lo que hemos escuchado es real. Y lo peor es que es una mínima parte de lo que se contiene en ese vídeo de algo más de una hora. Efectivamente, de hecho, es que lo estábamos escuchando y yo estaba pensando, claro, si yo estuve ahí. Yo estuve en directo escuchando este señor y viendo este evento. Y esto es lo mínimo. La verdad es que hemos tenido mucha suerte durante estos 2 años que llevo trabajando, investigando a esta gente, haciéndole seguimientos en redes, leyendo todas sus entrevistas, porque realmente, este fragmento resume muy bien cuál es la tesis de este apostolado religioso de conversión de la sexualidad a través de la castidad, que al final lo que viene a decir es eso, que si tú te mantienes en castidad, si tú llevas a cabo prácticas religiosas diariamente, como el rezo del rosario, asistencia a misa, lectura de la Biblia, y si tú sanas las heridas interiores que te han provocado la homosexualidad, Jesús te sacia con su amor y ya dejas de necesitar acostarte con otros hombres y eventualmente, que esto lo dicen en otras entrevistas, da la vocación del matrimonio heterosexual. Entonces te puede permitir incluso recuperar la heterosexualidad y formar una familia conforme a los designios de complementariedad divinos que recoge la Iglesia. El testimonio que escuchábamos es difícilmente calificable. El tal Fran llega a contar que fue a First Dates para restregarle a su padre que era gay, eso antes de convertirse en una estrella de las pasarelas. Es curioso porque utilizan este tipo de testimonios para presentar una visión muy monolítica y muy estigmática de la homosexualidad. Uh-huh. Te dicen, no, yo fui trabajador sexual, yo fui adicto a las drogas, yo me contagié de tantas enfermedades, mi padre me violaba, mi padre me pegaba, era un niño de mamá sobreprotegido, me hacían bullying, y te cuentan todo esto y dicen, esto es la vida gay, una vida llena de infelicidad. Entonces solo plantean y hablan de nuestras existencias de manera paródica y muy vejatoria. Uh-huh. Y eso lo utilizan para luego
captar a la audiencia y decir, si tenéis amigos homosexuales, si vosotros sois homosexuales, si no queréis esta vida, os proponemos este apostolado de salvación. Recordemos que esta denuncia recoge las actividades de 3 archidiócesis, las de Madrid, Barcelona y Valencia, y 4 diócesis, Getafe, Guadalajara, Sigüenza, Guadalajara y Málaga. Pero además, Saúl, hay otras 9 personas y 2 plataformas afectadas por las denuncias. ¿Quiénes son esas personas y esas plataformas? Claro, pues la denuncia la interponemos contra todo el entramado, tanto los que promueven a través de estos eventos como los que diseñan los materiales y los que convocan los eventos. La líder de este movimiento, de este apostolado transformado, es una señora que se llama Marta Sanz Lobaine, que funda una empresa que se llama Mediasalud Comunicación SL. Con esta empresa se dedica a hacer documentales, exponiendo, dando testimonios de exhomosexuales que ofrecen terapia de conversión online, da entrevistas y en esas entrevistas deja sus datos de contacto y dice expresamente que cualquier homosexual que quiera dejar de serlo, que le contacte, porque ella le puede derivar a organizaciones especialistas que le pueden acompañar para dejar de ser homosexual, y convoca estos eventos. También formulamos la denuncia contra estas personas que dan sus testimonios de un tono tan vejatorio y tan hostil hacia las personas LGTBI, como partícipes de esta estratagema de captación y de promoción de terapias de conversión. Y luego, paralelamente, también hemos denunciado a distintos curas youtubers que promueven estos actos activamente en sus redes sociales, y a un medio de comunicación que se llama Religión en Libertad, que también a través de sus publicaciones y de sus noticias estaba pues promoviendo las terapias de conversión de este apostolado. Ya nos has comentado que estuviste en ese acto que escuchábamos al principio. ¿Cómo era ese aquelarre? Yo también igual es porque estoy un poco desensibilizado de todas estas cosas, entonces escucho las barbaridades y como me meto en el papel de que tengo que ser pues un asistente allí, pues para que tampoco se asusten o que piensen que le estoy grabando y demás, pues bueno, intento dejar la mente en blanco. Pero sobre todo a mí lo que más me sorprendió son 2 cosas. Por un lado, había mucha gente, estamos hablando de 40, 50 personas, en el evento inicial al que yo fui el 27 de junio de 2023 en la parroquia de San Isidro, de San Ildefonso, perdón, en Malasaña, en la iglesia esa que está en el centro del barrio de Malasaña. Había más de 100 personas allí viéndolo, mucha gente joven y que incluso preguntaban y decían, oye, si yo tengo un amigo que es homosexual, ¿cómo puedo ayudarle y que conozca todo esto? Entonces me preocupa el grado de alcance que ha tenido todo esto. Y número 2, en la última a la que fui, que fue también en junio del 24, en la parroquia de San Ildefonso también, yo ya que llevaba el pelo rosa, iba con todas mis pintas por el orgullo, porque además lo hacen en el orgullo, estos testimonios, en fechas señaladas. Y yo pasé por delante porque fui con tiempo, yo ya sabía que iba a entrar, pero dije, a ver cómo reaccionan al verme por aquí. Y se acercaron a decirme, oye, te estamos viendo, vamos a celebrar este evento con testimonios que pueden ser muy interesantes para gente como tú, ¿por qué no te acercas y lo escuchas y miras? O sea, que hay captación directa. Claro. ¿Y sabemos quiénes asisten o asistían a este tipo de eventos? ¿Cuál es el perfil? Pues ya lo que os digo, bastante gente joven, muchas mujeres de mediana edad, muchas mujeres. Madres puede ser en un momento dado. O madres o vinculadas a espacios religiosos, pero sobre todo me sorprendió el perfil más femenino de la audiencia y sobre todo eso, bastante gente joven, y luego pues yo entiendo que pues gente que captarían a través de las redes que tienen y de otras diócesis, pues que van habitualmente a misa y así. Ya nos comentabas la mujer esta que tiene esta empresa de documentales, pero ¿quién organiza todo esto? ¿Cómo funciona esta red de terapias? Nosotras lo que denunciamos es la promoción. Nosotras desconocemos realmente si esta señora y esta empresa hacen terapias en su casa y tampoco nos interesa, porque nuestra denuncia es por promoverlo. Lo que sí que es cierto es que en la entrevista de 9 de enero de 2022 que le hace uno de estos curas youtubers a Marta Sanz Lobaine, ella afirma y pone al final, y si hay alguna persona interesada en que quiera cambiar, puede, en España hay personas que ofrezcan este tipo de acompañamientos para dejar de ser homosexual, y dice, sí, no los citamos en nuestros documentales porque sabemos que si no nos los retiran, pero dejo aquí mis datos de contacto para que me escriban y nosotros les podamos derivar a las organizaciones o a las personas que puedan acompañarles en este camino de modificación o de salida del mundo gay. Entonces sí que tenemos a ciencia cierta, porque lo reconocen, el conocimiento de que estas personas, si no practican terapias de conversión, fungen un poco como puentes o como conectores para remitir a quienes sí que las practican, y eso es una infracción administrativa. ¿Ha habido respuesta por parte de la diócesis o como de costumbre han mirado para otro lado? Respuestas han dado en medios de comunicación y está siendo bastante dividido incluso
incluso por parte de las diócesis, archidiócesis de Barcelona, si no me equivoco, incluso de Madrid, han dicho que se posicionan en contra de las terapias de conversión, pero obispos de gran calado como Munilla salía diciendo hoy que la apoya que se pueda acompañar religiosamente a personas cristianas en una manera de vivir su sexualidad que no sea contraria a la Iglesia. Entonces, aquí ha habido bueno, se han quitado las máscaras y se ha visto que realmente hay dos iglesias, una que acepta a las personas LGTBI y otra que tiene mucho poder, que quiere hacer todo lo posible por eliminarnos. Estamos hablando de un informe que presentaste ante el Ministerio de Igualdad. ¿Qué recorrido ha tenido ese día 30 de diciembre? Nosotros lo presentamos el 30 de diciembre, no por gusto, sino porque en Navidades es cuando yo aprovecho para trabajar estas cosas que son como un poco más densas, porque todo esto, recuerdo, lo hacemos gratis, lo hacemos pro bono, con trabajo voluntario y activista, entonces pues en vacaciones es cuando toca. Lo presentamos el 30 y nada más empezar el curso político y en llegar la gente al Ministerio, supongo que verían nuestra denuncia, nos llamaron para reunirse, para pues valorar, como yo había sido testigo de estas prácticas, querían saber bien, conocer mi testimonio en qué habían consistido, y ayer ya comunicaron que iban a abrir un expediente sancionador y ahora lo que queda es instruir todo el expediente sancionador y eventualmente sancionar, que esa infracción la tiene que sancionar el Consejo de Ministros al ser una infracción administrativa muy grave. ¿Qué consecuencias puede tener para los implicados el haber promovido y realizado estas terapias? La infracción administrativa muy grave de promoción de métodos y prácticas para modificar la orientación sexual de las personas está sancionada con hasta una pena de multa de 150.000 euros, así como con el cierre y el cese de las actividades de las empresas o de los espacios en donde se lleve a cabo, incluso la prohibición de contratar con la administración pública o de recibir subvenciones. Obviamente nosotras no esperamos que les vayan a cerrar las puertas a las parroquias estas, pero sí que esperamos que les pongan una multa de 100.000 euritos a cada una de estas diócesis y a cada una de estas personas que lo ha hecho. Imagínate, recaudamos 700.000 euros para las arcas públicas a costa de estos estúpidos. Y reparación, ¿no? Se puede llamar eso también. Y sí que sabemos que tienen capacidad de recabar todo este dinero porque tienen muchos grupos de interés que les apoyan, pero bueno, con el marco legal que tenemos ahora no se puede hacer mucho más. Entonces, pues por lo menos garantizar que lo poco que se puede hacer y las pocas sanciones que se pueden poner, que se pongan efectivamente. La cuestión es, como bien dice Saúl, estamos ante sanciones administrativas, que además la experiencia nos dice que en buena parte de los casos ha muerto en los tribunales. Claro. La cuestión de siempre, ¿sería necesario que se reformase el Código Penal para que estas terapias tuvieran precisamente eso, sanciones penales? No solo es necesario, sino que desde la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sabemos que, o esperamos que vaya a ser una realidad, llevamos trabajando desde mayo con distintos grupos parlamentarios para que registren a finales de este mes o a comienzos del siguiente una propuesta de modificación del Código Penal para penar con penas de hasta 4 años de cárcel la práctica de terapias de conversión en España, como se hace en Francia o en Portugal, y ya tenemos apoyo de varios partidos políticos, incluso sabemos que el PSOE quiere criminalizarlas, que era una de las propuestas que llevaba en su programa. Entonces, pues esperamos que lo hagan pronto. Por cierto, Saúl, tenemos un panorama precioso en los últimos meses. Estas terapias de las que hablamos, la discriminación de la Iglesia hacia homosexuales en una parroquia de Segovia, la proliferación de ataques a miembros del colectivo y, como guinda, el cartel de la discoteca Casa Fatimaíno en Torremolinos, en el que se avisa de que no serán aceptados maricones. ¿Estamos siendo muy blandos a la hora de reaccionar contra todas estas acciones? Sí, absolutamente. Yo creo que requiere un análisis más profundo, que igual no da tiempo, pero sí que creo que colectivo LGTBI y las asociaciones de la sociedad civil que dicen representarnos se han puesto muy de lado, han intentado no molestar, no recurrir a las herramientas legales que tenemos, y lo que pasa es que esta gente, tú no les puedes convencer de que mereces existir. No puedes, contra el odio tú no puedes convencer de, oye, no, mira, es que no soy buena persona. Entonces, la única forma de pararles es que vean que estos actos se sancionan, que estas infracciones que se cometen se les pone una multa, que estas conductas son delictivas. Y para eso hace falta una sociedad civil fuerte con recursos que esté dispuesta a litigar, como hacemos, por ejemplo, desde la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Pues Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Muchas gracias, como siempre, por la labor que haces, y te reclamaremos aquí más pronto que tarde. Gracias en nombre de todas, de corazón, Saúl. Muchas gracias a vosotras. Hace unos
unos cuantos episodios nos hicimos eco de un proyecto de vivienda cooperativa LGTBI en Barcelona. Se llamaba La Morada. Un grupo de mujeres del colectivo lo iban a levantar desde cero para ellas y las que vinieran después, según un modelo comunitario y rescatando el suelo de la especulación, ya que este edificio siempre será para vivir, nunca para alquileres vacacionales. La Morada ya está en pie. Y recorriéndola es fácil imaginar cómo será la cotidianidad en este lesbiátrico soñado por muchas. Entramos por la planta baja, donde se encuentran algunos de los espacios comunes. Aquí era una cocina con una isla y toda una zona así como más de encuentro, de comer, de tal, pero que esto sea una sala de actividades, que la idea es que se monten cosas. Abrirla al barrio también, abrirla a colectivos que quieran hacer cosas, montar jornadas, charlas. Nos acompañan en la visita María Berzosa y Sara Barrientos. Levantar este proyecto ha costado 6 años de papeleo, decisiones, solicitudes, y ellas han estado trabajando desde el principio. En un contexto de emergencia habitacional en Barcelona y en toda España, La Morada está pensada como opción de vida digna, asequible, sostenible y, por supuesto, en común. Todavía por definir. Todavía no sabemos si incluso lo vamos a cerrar, porque nos gustaba esta idea de asomarnos aquí a la barandilla y saludar como al pueblo allá abajo, pero parece que igual lo vamos a cerrar y haremos un espacio de cotrabajo, un espacio de reuniones, asambleas. Una biblioteca. Estamos deseando tener, bueno, yo al menos deseo mucho tener una biblioteca comunitaria, que todo el mundo ponga ahí sus libritos y que tú vayas y digas, ay, voy a coger este, pues, ay, ahora quiero leer este. Eso es como... Hay quien quiere hacer costura bastante, porque hay 3 con máquinas de coser y quieren montar también la gente que es más manual, que esto sea también como un espacio de que se pueda ensuciar para hacer cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conviven los distintos deseos, pero la idea es que sea aquí. La Morada tiene derecho a usar este terreno durante 60 años, prorrogables a 75, y las viviendas están categorizadas como de protección oficial. La ayuda institucional en estos casos es imprescindible. Pues hemos tenido un apoyo también institucional a nivel de ceder solares, pero en muchos otros lugares no ha sido así para nada. Entonces, otras posibilidades que otras han tomado pues ha sido hacer una compra colectiva de un terreno y con acompañamiento, porque esto sin acompañamiento es difícil hacerlo, de entidades que se dedican justamente a esto, pues sí que lo que están haciendo es construir. O sea que está la posibilidad de la cesión de uso, como es el nuestro, ¿no? Con un solar que es público o privado, pero que se te cede el suelo, o con la compra, pero siempre como una compra colectiva, como cooperativa, no una compra individual. O sea que hay más posibilidades que la nuestra, pero bueno, aquí en Barcelona ya somos ¿cuántas cooperativas? Unas cuantas. Por lo menos que 7. La movida es la pasta, o sea, porque si tú te compras como cooperativa un solar, es una pasta, y construir esto es una pasta, es un montón de dinero. Entonces, claro, deja de ser un poco accesible. Y claro, ya no tiene sentido, porque si hacemos esto para peña que tiene recursos o que tiene muchos recursos, pues esa peña no va a estar 6 años de asambleas, esa gente se va a comprar su chalet o su casa y listo. O sea, entonces lo que necesitamos sobre todo es que el Estado, que los ayuntamientos, que demás, pongan pasta para este tipo de proyectos, porque al final estos proyectos lo que generan es comunidades que se ayudan, que se apoyan, y claro, todo eso al final repercute para bien, porque que la gente se ayude y haga comunidad siempre repercute para bien, porque al final la gente se enferma menos, se cuida entre ellos, se apoya, está menos sola, tiene vejeces menos en soledad. Los ascensores aún no funcionan, así que subimos a pie a las plantas superiores, en las que se distribuyen las 12 casas, aún llenas de cajas, pero luminosas y acogedoras, y en las que no cuesta imaginar una buena vida. Son de 3 tamaños, S, M y L. Sara y María viven solas. En otras viviendas hay parejas y familias. Las habitantes más jóvenes de La Morada son unas gemelas de 2 años. Pero lo más importante es que en este vecindario hay un compromiso de ayuda mutua. O sea, para mí, por ejemplo, la cosa importante es lo que tú decías, que son los cuidados, ¿no? O sea, lo que está pasando es del rollo, oye, tengo rúcula de más, pasar por el primero cuando queráis coger rúcula, porque tengo mucha. Oye, he hecho una crema y me ha sobrado, venir aquí a cenar conmigo. Oye, he hecho cena, si alguien se trae un pica pica, cenamos en mi casa. Esto para mí es vital. Yo sufro de una enfermedad que me dan brotes de vértigos, y yo si me da un brote de vértigo no puedo estar de pie, no me puedo mover, no puedo hacer nada, me tienen que llevar al baño. Entonces para mí estar aquí es decir, vale, yo si estoy mal, hago un mensaje y esta gente baja. Este modelo es especialmente positivo para aquellas personas que no tienen red familiar. Desgraciadamente, el desarraigo es un mal frecuente en nuestro colectivo y a él se une un contexto general en el que los recursos asistenciales son escasos y llegan tarde.
La morada no solo impacta positivamente en las personas, también en el entorno. La sostenibilidad es una de las prioridades. Comparten lavadoras, caja de herramientas, biblioteca, una tabla de pádel surf. Sus casas son pequeñas, pero su espacio compartido es enorme. Bueno, y esto es la azotea, que es un poquito la joya de la corona, porque va a ser, nuestro espacio de socialización aquí arriba, viendo la ciudad. Tenemos aquí todo el skyline de Barcelona, vemos el mar, es una maravilla. Y lo que vamos a hacer aquí, la idea es, aquí estarán las lavadoras, ahí vamos a poner una especie de barra con cocinita para poder así hacernos cafés o cocinar aquí algo. Tendremos un espacio que va a ser como un espacio chill, en plan rollo, unos silloncitos, un espacio para socializar, y habrá otro espacio por aquí que no sabemos si hacer huerta o un espacio más zen para si te apetece estar un poco sola y tranquila, poder estar tú un poco a tu aire. Lo que sí es que la cubierta de esta terraza va a ser verde, es decir, va a haber una especie de jardín de alguna forma con plantas pensadas que no necesiten mucha agua, que sean de aquí, que sostengan bien el sol que va a dar aquí. Luego tenemos las placas solares, que nos va a generar electricidad para la casa, sobre todo, por ejemplo, va a soportar todo lo que es la calefacción, que es bastante, y la idea es hacer una comunidad energética, que esto también es un poco de cara al futuro, pero una comunidad energética con otras cooperativas que también tienen placas, para que si se genera más electricidad de la que necesitamos, poder donarla. Entonces es un poco también pensar un poco en ir un poco más allá, con lo que, a ver, lo ideal sería tener más placas, pero tenemos bastantes, la verdad, para el edificio que es. Y no sé, este espacio yo me lo imagino aquí todas, vienes de currar, te subes arriba, te abres una cervecita, te relajas, te viene otra, te cuenta el día, te viene otra, te cuenta el día, echamos unas risas. Que me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño. Desde la azotea se ve todo el barrio de Roquetes, un barrio obrero de tradición luchadora en el que se desarrolla la historia de la película El 47. El edificio de enfrente también es una cooperativa de vivienda anterior, cuyos miembros han ayudado mucho a las integrantes de la morada. ¿Qué podrían aconsejar a quienes quieren emprender un proyecto parecido? Nos lo cuenta María. Primero, que busquen acompañamiento, porque es complejo. Luego, que no se asusten con el volumen de trabajo, porque como al final es una cooperativa y es un grupo, pues cuando una no puede, puede la otra. Que eso también, que decimos, son 6 años. Bueno, pero yo en 6 años, pues cuando me salió la enfermedad, pues yo ahí dije, chicas, yo no voy a hacer nada porque bastante tengo con lo mío. Entonces yo ahí no hice nada. Durante un año estuve totalmente off y otras tiraban. Y luego cuando otras han necesitado, pues las otras hemos hecho. Entonces hay un poco esta cosa de que el grupo va apoyándose un poco de un lado a otro. Y luego también hace falta un poco de tiempo y que te guste esta cosa de pensar, no sé si cambiar el mundo, pero sí hacer las cosas un poco diferentes, porque mucha gente te dice, pero entonces el piso no va a ser tuyo, no lo compras y entonces no lo vas a poder dar de herencia. Es como, no es mío, no quiero especular con el suelo, la vivienda es un derecho, necesito una casa para vivir, no para venderla luego o para dejarla en herencia o para especular con ella o realquilarla, no, yo lo que necesito es vivir en una casa. Entonces es también cambiar un poco el chip. Y otra cosa que tienes que cambiar el chip es la cosa del espacio privativo, que había un momento que era como, pero mi casa, es como, ya, pero es que tu casa tiene X metros cuadrados, pero es que tu casa es todo el edificio. Tu casa es lo de abajo, tu casa es el terrado, tu casa es la casa de tu amiga, o sea, es un poco todo. Es verdad que tu espacio privativo de seguridad va a ser pero tu casa no es pequeña. Yo decía, es que mi casa va a ser muy grande. O sea, mi casa va a tener 4 plantas con una cocina comunitaria. Eso es muy grande, es mucha casa. Pero, ¿qué sucede si alguien quiere irse por un tiempo de este espacio idílico? Eso también está pensado. Nos lo cuenta Sara. Nos podemos echar una novia en Berlín después de haber currado como bestias aquí y irnos a vivir a Berlín. Eso podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos 2 años de periodo de excedencia para que una persona pueda tomar una decisión
decisión como irse a cuidar a su madre, irse a Berlín con su novia o irse a lo que sea, ¿no? A una residencia artística. Por ejemplo, cualquier cambio de vida que le dé. Ahora se quiere ir a vivir al campo, que quiere probar el campo. Bueno, tú tienes 2 años para pensártelo y lo que haríamos era buscar a alguien para venir a vivir, haríamos una convocatoria abierta o se buscaría alguna persona para que pudiera cubrir ese tiempo sabiendo que es un periodo limitado. Si a los 2 años, que lo tendría que avisar con bastante tiempo de antelación, decide no volver, esa casa estaría abierta para que entre una nueva persona estable a vivir o personas, ¿no? Una nueva unidad de convivencia. Y ahí pues nosotras lo que haremos es abrir convocatoria y hay una serie como de cuestiones que para nosotras son importantes, que tienen que ver pues algunas con justamente ser una persona LGTBI, ser una persona, pues igual hay algunos elementos que tienen que ver con la diversidad dentro de la composición del grupo y que tenga una mirada interseccional. Hay una parte impepinable que de momento es así, que es que pueda aportar la cuota inicial. Una cosa que aspiramos a futuro es que pueda haber fondos de apoyo entre cooperativas y dentro de la propia cooperativa para permitir que personas que no pueden pagar la entrada inicial lo pueden ir haciendo poco a poco porque la cooperativa ya tiene suficiente como para poder adelantarlo, que es algo que hasta ahora no hemos tenido, por eso es accesible pero hasta cierto punto, porque hay que tener ese dinero inicial. Entonces, bueno, esa sería una idea que nos encantaría tener. Nos vamos de la morada con la idea de que otra manera de vivir es posible y con el convencimiento de que las estrategias que surgen de nuestro colectivo deberían ser referentes fuera de él. Bueno, pues muchas gracias, Nerea, que sepas que esta es tu casa, estás invitada para cuando quieras venir, esta es vuestra casa, absolutamente, ha sido un placer teneros por aquí y nada, nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima, chao, te encantada, chao, adiós, adiós, adiós. Del poble i del que s'ha estimat, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica. Per a totes les coses aguantar i per l'amor a qui vaig voler cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hechos. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. ¿Un trans mitzvah se podría hacer? ¿Un qué? Un trans mitzvah. ¿De dónde sacaron eso? Porque como nombre comercial está buenísimo. ¿Lo registraron? Garfunkel, ¿algún colega un poco más permeable con esto? No hay trans mitzvah posible. Mira, más judía que yo no las hay. Así que usted se lo pierde. Me voy con mi cuerpo a otro lado. Rubén. Vamos, Eduardo. Acá todos te toleramos. Fuiste vos quien se fue. No necesito ser tolerada. No soy ni gluten ni lactosa. Chao, Garfunkel. Me aburriste. Penélope Guerrero, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Vaya introducción, ¿eh? ¿En algún momento de tu vida te has sentido gluten o glucosa? ¿Has sentido que la gente se veía obligada a tolerarte? Bueno, en algún momento sí. Yo creo que cualquier persona que al final viva un poco esta realidad siempre tiene ese encontronazo, ¿no? Esa toma de contacto con alguien que de repente parece que le cuesta como aceptar o tener que tratarte o respetarte, ¿no? Y al final nadie pide ser respetada porque es lo que tiene que ser. Penélope, hola. Bueno, Penélope Guerrero protagoniza Trans Mitzvah, la última película del director argentino Daniel Burman, que ahora podemos ver en Netflix. Interpreta a Mumie, una mujer trans judía que tiene pendiente su ceremonia de paso a la edad adulta. A Penélope la conocemos profesionalmente por sus trabajos anteriores en series como Nacho o Sky Rojo, pero fundamentalmente por encarnar a Nacha, la poderosa, en Vestidas de Azul.
Pero antes de ser conocida por su trabajo como actriz, conocimos a Penélope por su activismo. Sus vídeos en YouTube, contando su experiencia como mujer trans, se hicieron virales y tienen millones de reproducciones. Comenzó su viaje a los 18 años, no le gusta la palabra transición, porque asegura que todo el mundo transiciona hasta el día en el que muere. Ahora afronta su futuro en Estados Unidos y, visto lo visto, no nos queda ninguna duda de que vamos a oír hablar mucho de Penélope. El bar o bar mitzvah, dependiendo de si hablamos de mujeres o de hombres, es la ceremonia por la que una judía o un judío se convierten en adultos. El cine de Daniel Burman está cargado de metáforas y esta película no iba a ser una excepción. Penélope, ¿hay un paralelismo entre esta ceremonia hacia la edad adulta y la decisión de Mumi de ser realmente quien es y dejar de ser Rubén? Creo que realmente es un paso que el personaje decide dar para tratar de encontrarse a sí misma, ¿no? Y creo que es totalmente respetable hacerlo desde esa posición de la religión. Creo que al final encontrar la fe en lugares como puede ser una creencia, ya sea religiosa o ya sea, pues cualquiera de las millones que podemos elegir ahora mismo, al final puede ser una elección que te pueda ayudar de algún modo u otro a encontrar el camino cuando te puedas encontrar perdida. Y eso creo que era lo que le sucedía a Mumi, que no sabía muy bien qué le pasaba, qué quería en la vida, cuál era incluso con la pareja que tenía tampoco se sentía realizada, a pesar de que la tenía en un pedestal, sentía que estaba toda su vida medio colgando y que ella no tenía tampoco el control de la misma. Así que sí, realmente sí que hay un paralelismo entre la religión judía y lo que le sucedía a ella personalmente. Hablando de metáforas y de juegos de palabras, Mumi no cambia solo su nombre, lo hace también con su apellido, pasa de ser Singman a Singer. No sé si es solo casualidad que ese apellido pierda el man, pierda el hombre. Pues la verdad no es algo que me haya yo planteado. Muy buen análisis. No me había fijado en ese dato, pero sí que se podría incluir como un simbolismo, digamos, al proceso de transformación que ella vive en su momento. En esta peli, además de interpretar, cantas y bailas, y por cierto, lo haces en yiddish, que ha sido lo más difícil de todo. Todo. Lo más difícil de todo fue todo. Honestamente, para mí fue complejo el no haber podido contar con más tiempo de preparación. Sí es cierto que esta película ya estaba confirmada desde enero de 2023, que fue cuando empezamos a rodar Vestida, justamente, y ya conocíamos que esto iba a suceder. Pero claro, también es un poco, y tiene que ver con la forma de trabajar del propio director, que le gusta mucho improvisar. A mí es algo que también me gusta un montón. Pero al mismo tiempo creo que en situaciones tan técnicas como puede ser secuencias coreográficas, musicales, donde se requiere de una marca que no se pueden improvisar, fue algo que me hizo sentir un tanto insegura porque conté con apenas una semana para poder trabajar en esto. Claro, aparte no es solo bailar y cantar, es lo que tú dices, que también cantaba en yiddish, o sea, es un idioma que no existe, que es un idioma muerto, es como si habláramos latín, muy pocas personas lo hablan en el mundo, y fue un trabajo de oído en el que tuve que, con la ayuda de una coach y de una traductora, escribir literalmente toda la fonética de cada frase y de cada palabra de la canción, aprendérmela de forma literal y de memoria para poder recitarla y para poder cantarla. Si a esto le suma una coreografía que se dio en apenas 3 ensayos, un vestuario que estaba también muy cogido con pinzas porque lamentablemente la situación que tienen en Buenos Aires con todo el tema de la exportación y tal no les da tampoco mucha opción a poder tener una selección amplia a la hora de poder elegir, tema de peluquería, maquillaje, entaconada viva y luego también la coreografía sobre todo, ¿no? Pero aún así estoy muy agradecida porque me ha puesto a prueba al 100%. A mí me gustan mucho las cosas que me ponen a prueba y que me enseñan, me dan nuevos aprendizajes y enseñanzas. Y esto sin duda es algo que apuntar ahora en mi currículum, ¿no? Así que estoy muy contenta. Hombre, has hecho varias de las cosas más complicadas para una actriz. Sí, totalmente. Yo creo que el día de mañana volveré a tener otra oportunidad donde tenga que hacer lo mismo y seré más exigente aún. El resultado es increíble, Penélope. ¿Y el acento, cómo lo trabajaste? Porque claro, esta es otra de las... Aparte de cantar, bailar, las marcas, el aspecto técnico, los acentos son complicadísimos. Sí, el acento realmente no era algo que estuviese premeditado o que fuese una exigencia del personaje.
Pero sí es cierto que, igual que me pasó con el Yiddish, que al final me lo tuve que aprender de memoria y por repetición, ¿no? Escuchando mucho a las Berry Sisters, escuchando muchas canciones de ellas y de otros artistas de la época, pero es una cosa de oído y me pasa desde siempre. Yo, por ejemplo, soy jerezana y el acento lo tengo muy neutralizado, y esto me pasa desde que soy pequeña. Voy a algún sitio y soy una esponja, lo que escucho me lo quedo para mí. Entonces, teniendo en cuenta que pasé pues unas 2 semanas y media de previo en Buenos Aires, rodeada de argentino, de puro argentino, al final era algo que fue naciendo solo. También ayudó mucho que el rodaje de la película fue bastante cronológico. Empezamos desde el principio y terminamos por el final. No tuvo más vuelta de hoja. Por lo tanto, es bonito ver cómo a medida que la película avanza el personaje también se va impregnando de su acento de origen, a medida que va pasando tiempo con su hermano, con su familia, con los Moomies, ¿no? Y con todos estos personajes que la rodean, que va haciendo que, bueno, la raíz vuelva a su lugar, que es algo que también me pasa cuando, por ejemplo, estoy con mi madre o estoy con mi hermana, o cuando me enfado, esa vena jerezana me sale por las venas, sí. Has conocido muy de cerca cómo es el proceso de transición. Ya sabemos que la palabra no te gusta, pero es a la que estamos acostumbrados. Sí. En Argentina, en un entorno judío, es muy diferente el proceso que puede vivir una mujer trans en un entorno católico en un país como España. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que creo que dentro del catolicismo sí que hemos adaptado y hemos llegado a ser más inclusivos que podrías, al menos por lo que yo viví, al menos cómo se podría categorizar el judaísmo. A mí se me quedó una escena muy marcada cuando fui a ver en el barrio del Once. Me fui a localizar, o sea, me fui de scouting con el equipo, porque estaba tan sola que digo, chicos, sacadme de aquí. Entonces me llevaban a dar vueltas y también para yo poder, previamente a el rodaje, sentirme un poco más relacionada con los ambientes y con los barrios y los entornos en los que se daba todo el proceso de toda la trama. Entonces fuimos a, justamente la secuencia que hemos escuchado al principio se da en una sinagoga que está en el barrio del Once, y el mismo rabino de la sinagoga nos hizo pues una presentación del espacio, de los diferentes lugares que íbamos a usar como escenario para rodar la película. Y claro, Daniel me avisó antes de entrar y me dijo, el rabino no te va a dar la mano, no te va a saludar, pero con la distancia no intentes como saludarle ni nada, porque es algo que pertenece a la cultura, a la religión. Y dije, bueno, vale. Y ya cuando sucedió, ¿no? Cuando veo que le da la mano a todo el mundo menos a mí, no hay ningún tipo de contacto físico con la mujer, pues sí, honestamente fue algo que me chocó y que al final lo acabas viendo más como una institución, más que como una religión. Es una cultura que ellos tienen, pero que, al igual que dentro de la cultura cristiana o la iglesia, se van separando y se van diseccionando según quién seas, la apertura mental que tengas y la forma de incluir que tengas también a las personas. Penélope, el perdón es una palabra, un concepto más bien, que está también muy presente en la película. Hemos leído que crees que el perdón es más importante siempre para quien perdona que para quien es perdonado. ¿Por qué piensas esto? Bueno, porque al final es un trabajo muy duro, ¿no? Perdonar creo que requiere soltar. Y soltar al ser humano, creo que por norma general, a algunos más que otros evidentemente, nos cuesta. Es un trabajo bastante arduo. Creo que además cuando se perdona no se hace por el otro, se hace por uno mismo, justamente para poder liberarte de este peso, del hecho de tener que mantener una carga sobre algo que ha sucedido, alguien que te ha podido hacer daño, o una situación en la cual no has estado de acuerdo, pero que no depende de ti. Y aunque no dependa de ti, bueno, creo que es complicado atravesar esa barrera. Esa necesidad de perdonar o de ser perdonado se desarrolla sobre todo en el entorno familiar en esta película. Tú, a diferencia de Mumi, y estamos viendo a Mercedes a través del cristal, siempre te has enorgullecido de ese entorno familiar, compuesto fundamentalmente por mujeres empoderadas, ¿verdad? Sí, muchísimo, muchísimo. Y de hecho han sido las que me han curtido y las que me han creado un poco esto que veis, ¿no? Igual que a Mumi, bueno, pues a ella en cierto modo le tocó hacerlo por su cuenta y marchándose y dejándolo todo atrás. Yo he
tenido un apoyo monumental durante toda mi trayectoria y desde el día en el que nací, tanto por parte de mi madre, por parte de mi tía, mi abuela, mi hermana. Me he criado en una familia rodeada de mujeres, que creo que además es muy importante porque la sororidad que aprendes en un entorno familiar femenino es muy distinta a la que puedes encontrar en un entorno más masculino donde el sistema patriarcal esté bastante más inculcado, ¿no? Entonces yo crecí en un entorno completamente libre y ajeno de eso. Y me ha ayudado mucho a descubrirme, a no tener tapujos, a no tener miedos y a ser completamente libre. Hay algo... Y un besito para mi madre, que esté atrás de que está viéndome. Siempre, claro. Sí, cada vez que la tengo aquí en Madrid aprovecho para llevármela al sitio. Será súper emocionante para ella, porque en tu historia hay algo como de cuento de hadas, en tu paso por Transmitzvah, la participación en el Festival de Cannes. Cuéntanos esa evolución del primer viaje al festival hace unos años hasta la alfombra roja de este. ¿Cómo lo ha vivido tu entorno? Bueno, también, aquello fue... porque... Sí, muy bien. Aquel viaje hace unos años, ¿te refieres a aquello que conté en mi perfil de Instagram? Sí, bueno, eso fue siendo un poco más vulgar, fue un cuadro. Aquello fue me invitaron a un evento en Cannes y yo, pues ingenua de mí y también inexperta, no tenía idea de dónde iba. Entonces yo pensé en Cannes y pensé en Cannes. Pensé en lo que todos conocemos como Cannes, que son esas escaleras con, por cierto, escalones de 5 centímetros diminutos, que para un pie grande y un tacón no son muy recomendables. Yo pensé en eso, entonces pues yo me fui con un vestido de cola. Bueno, eso fue... Iba mucho más excéntrica de lo que fui esta vez y también me ayudó mucho a aprender. Por eso lo que también, trayendo de vuelta esto que hablamos del tema de las coreografías, la música y todo este tema musical de la película, me ayudó mucho a aprender en ese momento y lo apliqué en la siguiente ocasión en la que tuve oportunidad de volver al festival, que además fue con un contexto muy diferente, que ya no era invitada por una marca, sino directamente con una película y un equipo para presentar una película, que eso... Pues yo honestamente no conocía a mucha gente en mi entorno que haya podido vivir esa experiencia. Conozco mucha gente que ha ido con marcas, pero no pudiendo representar a un proyecto. A nosotros nos avisaron de última hora. Entonces, pues claro, si te preocupa mucho lo que te vas a poner, quién te va a peinar, cómo te vas a mostrar, ¿no? Que al final sí que es algo que gira más en torno a los actores, a las actrices, todo este mundo de la estética, pues fue como bastante... fue un tira y afloja, ¿no? Y una cosa de corre que te pillo, pero lo solventamos muy bien y cuando llegamos allí fue muy chocante el hecho de encontrarse con ese nivel de fama, ¿no? Un tanto clasista también, en cierto modo. No sé, yo sentí que me puse un vestido, me sacaron de mi cuerpo lo pusieron a caminar alrededor de todas esas personas y volví al hotel y me volví a meter un poco dentro de mí porque fue bastante chocante, ¿no? De repente chocarme allí con Richard Gere o de repente encontrarme a Selma Hayek o... bueno, justamente el día que presentamos nuestra película fue el mismo día que se presentó Emilia Pérez, entonces Selena Gómez venía detrás mía. Y encontrarse eso, sobre todo en mi caso, que era mi primera película como protagonista además, fue toda una experiencia, Y qué lindo esto de, fíjate, y qué poético, dos actrices trans, Carla Sofía Gascón, que está en Emilia Pérez, haber coincidido justo en un contexto en el que hay muy pocas mujeres como vosotras en la industria, ¿no? Y que ha habido que pelearlo mucho. Sí, yo creo que además ese año justamente en Cannes, este año pasado, ha sido un año bastante marcado por... No por una polémica ni una ideología, sino por esta reinvención, ¿no? del propio cine, de cómo contamos las historias, desde dónde contamos las historias y con quién contamos cuando queremos contar las historias. Creo que ha sido y ha marcado un antes y un después que Carla haya podido ganar ese premio, ese reconocimiento tan grande en el festival y son pasos que estamos ganando y que hacen que podamos avanzar hacia un lugar más inclusivo y donde se nos entienda como artistas y no como personas que solo pueden estar y solo pueden ocupar esos espacios por la identidad a la que se refiere la actriz. Fíjate que estás hablando precisamente de ese encasillamiento. Aquí en este podcast hemos hablado durante horas de Vestidas de Azul. ¿Cómo cambió esta serie tu vida y tu carrera? A mí esta serie me ayudó mucho a posicionarme
a mí misma, no a que me posicionara nadie en ningún sitio, sino a tener yo la seguridad y la certeza de que tengo talento, de que soy válida y de que soy capaz de hacer esto y muchísimo más. Eso fue el mayor aprendizaje que a mí Vestidas de Azul me ha dado. A nivel de alcance, a nivel de fama, a nivel... No es algo que yo busque ni que nadie busque, pero sí es evidente y es una cosa que ningún actor puede negar, que el aplauso es lo que buscamos. O sea, ese reconocimiento y ese momento de que te abracen en lo que has hecho y en lo que te has convertido, es lo más importante que le puede pasar a un actor. Entonces, a mí por mi parte no fue eso lo que recibí con Vestidas, pero sí que recibí la seguridad de mí misma, de decir, oye, aquí hay algo, y si llevas tantos años trabajando, será por algo, no porque seas trans y porque te hayan necesitado para personajes trans, sino porque hay un montón de gente que ha visto algo en ti. Hay un montón de gente que ha contado contigo para hacer un personaje trans, sí, pero bueno, podrían haber cogido a otra persona y justamente te han cogido a ti. En relación con lo que comentabas hace un momento, ¿crees que la verdadera inclusión llegará al cine, y no sé si a la sociedad, cuando en las películas aparezcan papeles de mujeres trans, en que esos papeles se reduzcan casi exclusivamente a los procesos de transición y a las penurias que pasan quienes los desarrollan? Yo creo que sí llegará. Es algo que tiene que llegar al 100%, porque al final no vamos a dejar de ocupar espacios, y esto no se trata de que acaba de empezar. Esto empezó hace mucho tiempo, simplemente que ahora pues le estamos dando más visibilidad. Mira, fíjate, hace no mucho estaba haciendo zapping y de repente me apareció una película de Richard Gere, pues no lo sé, sería de los años 60, o sea, 70, era bastante antigua. Me quedé un momento como viendo el vestuario, ¿no? Me llamó mucho la atención el escenario, era en una mansión, era un cóctel que se estaba haciendo allí. De repente me paré a analizar la figuración y a analizar los personajes que aparecían. Solo había una persona negra, que era un figurante que estaba con una bandeja en mano y era el bartender. Esa persona aparecía 2 segundos en pantalla y desaparecía. Entonces me sentí muy identificada con ese personaje, con ese figurante, porque realmente es lo que hemos vivido durante muchos años y lo que estamos viviendo ahora. En su momento, una persona negra solo podía acceder a ser un inmigrante, a interpretar a un criminal, a interpretar a una persona de clase baja y no a interpretar justamente a un protagonista. Pero ahora estamos viendo a muchos personajes y a muchos actores y actrices negros que sí que están ocupando todos estos espacios. Entonces, para mí siempre referirme a esto y a la comunidad negra en ese aspecto es una especie de motivación para decir, estas personas también han sido una minoría, estas personas también han vivido en los márgenes y aún así, a día de hoy han conseguido ocupar estos espacios. Por lo tanto, no me cabe duda de que tarde o temprano lo acabemos haciendo. ¿Que yo llegue a vivir eso? No lo sé. Penélope, hemos leído que andas metida en la escritura de una novela y un guión. ¿Se puede contar algo? ¿Eres supersticiosa? No, bueno, realmente es algo que además se lo he comentado en una entrevista. Siempre, desde muy pequeña, siempre me ha gustado mucho escribir, y justamente hablando de esto, de la falta de inclusión y de la falta de figuras que pertenezcan al colectivo dentro de la industria audiovisual, creo que al final sí que es un trabajo que recae sobre nuestros hombros, el de decir, bueno, no voy a esperar a que me llamen a la puerta, voy a ser yo la que voy a crear esto y la que voy a tratar de dar vida a algo que haga que no solo una persona trans se sienta identificada con esta historia, sino cualquier persona, independientemente de su identidad, de su género, de su edad, de su origen, pueda ver un proyecto y decir, independientemente de pues esto, de la condición identitaria de la actriz, yo también he vivido esto, yo también he pasado por esto. Entonces, como siempre he estado muy metida en mi mundo y siempre he fantaseado mucho y mi vía de escape siempre ha sido escribir, empecé a escribir cosas. Durante mucho tiempo he estado escribiendo, pero justo este año ha sido cuando eso ha empezado a tomar un poco de forma, ¿no? Al final creo que es algo que se convertirá un poco en una bibliografía, por así decirlo, pero creo que cualquier artista, cualquier creador habla de lo que sabe, y yo de lo que sé es lo que a mí me ha pasado. Pues Penélope Guerrero, ya sea en la novela, en el guión, en la interpretación, oye, que te vaya todo muy bonito. Muchísimas gracias, y gracias a toda vosotros. la suerte del mundo. Gracias.
Terminamos de escuchar en este episodio la reflexión que hacía hace unos días en una columna del País Luisa Estevez, la presidenta de la Fundación Pedro Cerolo, sobre el acrónimo Q+ y la inclusividad del feminismo. El feminismo y la diversidad, por definición, son inclusivos y nunca excluyentes, menos aún de una realidad que está aceptada y no cuestionada por la sociedad. Hasta el triunfo del matrimonio igualitario en el 2005, feminismo y LGTBI+ han demostrado ser aliados. Promover enfrentamiento en los movimientos de lucha por los derechos humanos solo beneficia a aquellos que quieren desandar el camino de la igualdad, cercenar los derechos conquistados y promover el discurso discriminatorio para eliminar los avances legislativos en materia de igualdad y no discriminación. No existe una razón válida que justifique una exclusión o una discriminación, y menos aún pretenderla bajo el amparo de la igualdad. La exclusión de personas trans en el ámbito deportivo bajo el pretexto de garantizar la equidad es claramente una discriminación que va en contra de los principios que sostienen a un Estado social, democrático y de derecho, porque son precisamente estos principios superiores los que imponen al poder político la remoción de los obstáculos que impiden la igualdad, y lo hace respetando las diferencias. Es fundamental que el Partido Socialista Obrero Español, como partido progresista y referente en la defensa de los derechos civiles, mantenga su enfoque en avanzar hacia el futuro sin perder de vista los retos presentes. La ciudadanía necesita un liderazgo claro y comprometido, que no se desvíe hacia disputas internas que desconciertan a la juventud y al electorado en general. Pedro Cerolo decía que la izquierda pierde su esencia cuando le falta valentía. Su propósito es transformar la realidad, hacer que la vida de las personas sea mejor, romper con las desigualdades y ampliar derechos. Para Cerolo, la izquierda tiene sentido solo cuando se atreve a incomodar, a combatir la injusticia y a luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Ser valiente para la izquierda no es opcional, es el corazón mismo de su misión. El legado de Pedro Cerolo, centrado en la dignidad, la inclusión y la unidad, debe seguir siendo una guía para construir políticas que respondan a las necesidades reales de la sociedad. Solo con una mirada inclusiva y solidaria se podrá resistir los avances de la extrema derecha y continuar ampliando derechos para todas, todos y todes. La política debe dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y no provocar debates estériles, innecesarios e incomprensibles para una mayoría que observa con la angustia que genera el miedo a un posible retroceso en derechos fundamentales y con estupefacción de no entender por qué se abren estos enfrentamientos. No hay respuestas simples a cuestiones complejas, pero dividir no convence a nadie. Como decía Cerolo, no hay mejor forma de llegar que llegar convenciendo. Hemos hablado mucho de juzgados y mucho de la Iglesia en el episodio de hoy. No se nos ha olvidado, por cierto, la negativa de un párroco de Torre Caballeros en Segovia a impartir la Eucaristía a un matrimonio formado por dos hombres. Pues fíjate que esto último, Nerea, no me parecería mal si empezáramos a contemplar a la Iglesia como un club privado. Para pasar a ese club habría que aceptar sus condiciones, claro, pero también, claro está, sería cuestión preferente que ni un duro de dinero público fuera para la Iglesia. Quien quiera pertenecer a ella, que se lo pague. Y que funcione también como una empresa, esto es, que haya cierto control sobre su publicidad engañosa. La homosexualidad no se cura porque no es una enfermedad. Esto es muy violento, el hecho de intentarlo, pero sobre todo es mentira. Nos marchamos ya. Antía Ulloa, Roberto Salas, Pablo Palacios y Carlos Rodenas. Hasta pronto. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.
Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Olivar. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.